Michael Anderson se movía por el silencio de medianoche de Reynolds Manufacturing como un fantasma con un propósito. Sus manos curtidas, firmes en el mango de la fregona, mientras sus ojos catalogaban detalles que 6 conserjes anteriores no habían notado. La fábrica, llena de desesperación y otros negocios familiares que perdían dinero en Cedar Falls, Iowa, donde Sarah Reynolds trabajaba 18 horas al día intentando salvar 200 empleos y el legado desmoronado de su padre. Sus estándares imposibles habían ahuyentado a todos los limpiadores del turno de noche en 3 meses. Pero Michael necesitaba este trabajo más que el orgullo. Su hijo de 10 años, Jake, esperaba en casa, en su caravana, confiando en que papá, de alguna manera, mantendría las luces encendidas y el alquiler pagado. Mientras los dedos callosos de Michael enderezaban inconscientemente una pieza desalineada de la máquina con precisión quirúrgica, se detuvo y miró a su alrededor, en la planta vacía. Las viejas costumbres eran difíciles de eliminar, y algunos secretos eran demasiado peligrosos para revelarlos. Cuando Sarah Reynolds finalmente lo acorraló semanas después, exigiéndole respuestas sobre las misteriosas mejoras que plagaban su fábrica, Michael tendría que elegir entre esconderse en las sombras o salir a la luz que podría destruir todo lo que había reconstruido. No eres solo un conserje, ¿verdad? 3 años atrás, Michael Anderson vestía impecables camisas blancas con las mangas remangadas y llevaba un maletín de cuero desgastado al complejo de ingeniería de Boeing en Seattle, donde sus innovadores diseños de sistemas hidráulicos le reportaban $120,000 anuales. Su oficina tenía vistas al lago Washington, y sus colegas buscaban su experiencia en proyectos que valían millones para el gigante aeroespacial. María trabajaba en control de calidad 3 pisos más abajo. Su aguda vista detectaba defectos que podían dejar en tierra aviones o, peor aún, matar a personas inocentes que confiaban sus vidas a la excelencia en ingeniería de Boeing. Su hogar en las afueras de Bellevue resonaba con la risa encantada de Jake mientras construía elaborados artilugios de Lego que rivalizaban en complejidad y ambición con los planos profesionales de su padre. Los sábados por la mañana significaban panqueques con forma de avión. Mientras Michael le explicaba los coeficientes de sustentación y las relaciones de empuje a su hijo de 7 años, quien absorbía conceptos técnicos como otros niños memorizaban personajes de dibujos animados. El sueño americano vivía en su garaje para 2 coches y en el fondo universitario de Jake, en barbacoas en el patio trasero, donde los vecinos estaban pendientes de cada palabra mientras Michael demostraba principios de física usando mangueras de jardín y aspersores. María poseía la precisión de una ingeniera con un corazón de trabajadora social, convencida de que la excelencia técnica no significaba nada sin la responsabilidad moral hacia las personas que dependían de su trabajo. Había crecido en una granja en Iowa, comprendiendo visceralmente cómo las fallas de los equipos podían destruir a familias que lo invertían todo en maquinaria que no podían permitirse reemplazar. Sus informes eran legendarios en Boeing por su minuciosidad y estándares inflexibles, detectando problemas que otros pasaban por alto o preferían ignorar. Si vamos a poner nuestro nombre en ello, se lo diría a Michael durante la cena. Más nos vale asegurarnos de que no perjudique a nadie. La llamada que lo destrozó todo llegó un martes de marzo, a cargo de un agente de la patrulla estatal de Washington, cuya voz transmitía la compasión de quien destruyó innumerables vidas con información necesaria. El Honda Accord de María se había enredado con un poste de teléfono en la carretera 2. Su destino final, la oficina de la Administración Federal de Aviación, donde planeaba denunciar infracciones de seguridad en equipos agrícolas fabricados por una pequeña empresa de Iowa llamada Reynolds Manufacturing. El fallo de los frenos que la mató fue causado por los mismos componentes defectuosos que había estado manejando a toda velocidad bajo una tormenta para exponerlos a los reguladores federales. La demanda que siguió consumió los ahorros y la cordura de Michael, revelando una conspiración corporativa que priorizaba las ganancias trimestrales sobre las vidas humanas mediante la supresión sistemática de informes de seguridad. El equipo legal de Boeing argumentó que María había estado actuando al margen de su autoridad, investigando equipos fabricados por subcontratistas cuyo control de calidad excedía sus responsabilidades profesionales.
La industria que antes celebraba la brillantez de Michael, de repente lo vio como un lastre. Un viudo afligido cuya búsqueda de justicia amenazaba relaciones que valían miles de millones en contratos gubernamentales. En 6 meses, su autorización de seguridad fue revocada. Sus ofertas de consultoría desaparecieron y su reputación se volvió tóxica entre los empleadores que valoraban la discreción por encima de la verdad. Seattle se convirtió en un cementerio de recuerdos donde cada esquina le recordaba a Michael la vida que había perdido 2 veces. Primero, la muerte de María, luego la carrera que había definido su identidad desde el posgrado en el MIT. Se quedaba despierto en su casa vacía, escuchando los sollozos silenciosos de Jake a través de las delgadas paredes de la habitación, sabiendo que su hijo necesitaba una estabilidad que las prestaciones por desempleo y los acuerdos judiciales no podían proporcionar. La decisión de irse llegó cuando Jake le preguntó por qué papá ya no podía arreglar aviones. Su inocente pregunta. Una historia que revelaba cuán completamente se habían derrumbado los cimientos de su familia bajo el dolor y el exilio profesional. La camioneta que transportaba sus pertenencias restantes a través de 12 estados había tenido décadas mejores. Su transmisión, quejumbrosa, protestaba mientras Michael conducía hacia el este hasta que se quedó sin dinero en Cedar Falls, Iowa. Población: 8,000 habitantes. Reynolds Manufacturing era el único empleador, ofreciendo trabajo estable a hombres sin referencias locales ni explicaciones sobre la escasez de empleo. El parque de casas rodantes acogía a refugiados de la menguante clase media estadounidense con la compasión resignada de quienes entendían que la prosperidad era temporal y el orgullo un lujo que pocos podían permitirse indefinidamente. Jake se adaptó a sus nuevas circunstancias con la resiliencia de la infancia, haciendo amigos entre otros niños desplazados cuyos padres habían dirigido fábricas, enseñado en secundaria o supervisado equipos de construcción antes de que la realidad económica los obligara a vivir en modo de supervivencia. Asistió a la escuela primaria Cedar Falls con niños cuyos padres tenían historias similares de colapso de la clase media, normalizando sus circunstancias reducidas a través del sufrimiento democrático del desplazamiento económico compartido. Michael se maravillaba de la capacidad de su hijo para encontrar alegría en su estrecha caravana, construyendo máquinas complejas con aparatos electrónicos recuperados mientras soñaba con futuros que trascendían sus limitaciones presentes. Cedar Falls se aferraba a Reynolds Manufacturing como un paciente con soporte vital, comprendiendo intuitivamente que cuando la fábrica finalmente fracasara, todo el pueblo la seguiría en cuestión de meses. Sarah Reynolds había heredado más que un negocio de su padre. Había heredado el peso psicológico de cada pago de hipoteca, cada sueño universitario, cada plan de jubilación que dependía de esos sueldos de obrero. Su MBA de Northwestern la había preparado para la estrategia corporativa y el análisis financiero. Pero nada en la escuela de negocios le había enseñado a dormir por la noche, sabiendo que 200 familias dependían de las decisiones que tomaba en una oficina sin ventanas, con vistas a máquinas que derramaban aceite y esperanza a partes iguales. A sus 32 años, Sarah poseía la clase de inteligencia aguda que podría haber conquistado Wall Street o Silicon Valley. Pero la lealtad familiar la había llamado a casa para librar una batalla imposible contra la competencia china, que fabricaba equipos idénticos a mitad de precio. El estrés de la constante gestión de crisis había marcado arrugas prematuras alrededor de sus ojos verdes y había convertido su cabello castaño rojizo en canas en las sienes, mientras que las jornadas laborales de 18 horas se convirtieron en rutina, ya que ella personalmente microgestionaba cada detalle que las generaciones anteriores habían delegado a la gerencia media. Había aprendido por amarga experiencia que, en un negocio en crisis, un problema pasado por alto podía desencadenar una avalancha que sepultaba todo lo que 3 generaciones de hombres Reynolds habían construido. La repentina muerte de su padre por un ataque al corazón, 18 meses antes, había revelado la magnitud del deterioro financiero de Reynolds Manufacturing, oculto tras una contabilidad creativa que posponía en lugar de resolver los problemas fundamentales. Las quejas de los clientes aumentaban,
Los problemas de calidad se multiplicaban y las primas de seguros de la empresa reflejaban una tasa de accidentes que sugería fallos sistemáticos de seguridad en todas sus operaciones. Sara descubrió que su herencia incluía no solo un negocio en dificultades, sino también posibles responsabilidades legales que podrían llevarla a la ruina si las investigaciones regulatorias exponían la negligencia que la generación de su padre había ocultado sistemáticamente. Los 6 conserjes anteriores renunciaron a las pocas semanas de empezar, incapaces de cumplir con los exigentes estándares de Sara, que rayaban en la obsesión psicológica por la perfección. Cada superficie debía brillar bajo luces fluorescentes. Cada herramienta, colocada con una precisión militar que habría impresionado a los sargentos de instrucción. Todos los protocolos de seguridad se seguían al pie de la letra, sin importar las limitaciones de tiempo ni las complicaciones prácticas. Realizaba inspecciones sorpresa a medianoche y a las 3 de la mañana, encontrando defectos en el trabajo que habrían satisfecho a cualquier empleador razonable, ahuyentando a los trabajadores que la llamaban loca a sus espaldas antes de cobrar sus últimos cheques de pago y advirtiendo a sus amigos que evitaran a la loca de Reynolds Manufacturing. Michael comprendió que la desesperación hacía a la gente exigente, que las almas ahogadas se aferraban a todo lo que tenían a su alcance, sin importar la lógica ni la justicia. Necesitaba este trabajo más que dignidad. Así que, cuando Sara puso a prueba sus límites con tareas imposibles y plazos desorbitados, respondió trabajando más duro en lugar de quejarse con supervisores que habían escuchado quejas similares de sus 6 predecesores. Su formación en ingeniería hizo que la eficiencia fuera instintiva, convirtiendo las rutinas de limpieza en procesos sistemáticos que superaron incluso sus expectativas perfeccionistas, a la vez que requerían menos tiempo y esfuerzo que los enfoques tradicionales de limpieza. Lo que Sara no notó durante esas primeras semanas cruciales fue cómo la presencia invisible de Michael comenzó a transformar su fábrica de maneras que la mera limpieza o la mejora estética se anteponían. Su ojo experto detectó ineficiencias que su formación empresarial había pasado por alto por completo. Máquinas que funcionaban con configuraciones deficientes que desperdiciaban energía y reducían la producción. Materiales almacenados en configuraciones que aumentaban el desperdicio y el tiempo de manipulación. Riesgos de seguridad que inspecciones anteriores habían pasado por alto o ignorado deliberadamente para evitar costosas correcciones. No pudo evitar realizar ajustes sutiles durante sus rondas de limpieza, reposicionando el equipo para un mejor flujo de trabajo y calibrando ajustes que mejoraban el rendimiento sin que nadie notara los cambios graduales. Las mejoras eran individualmente lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas, pero en conjunto lo suficientemente significativas como para aumentar la productividad general en un 15%. La primera tendencia positiva que Reynolds Manufacturing había experimentado en más de 2 años de declive constante. Michael dejó notas anónimas cuidadosamente sugiriendo pequeñas modificaciones, disfrazando su avanzada experiencia como observaciones de sentido común, provenientes de alguien que dedicaba 8 horas cada noche a estudiar cada detalle de la operación con la perspectiva práctica de los trabajadores de mantenimiento. Sus sugerencias fueron implementadas por los supervisores del turno diurno, quienes asumieron que recibían consejos de conserjes experimentados en lugar de ingenieros del MIT con experiencia en la industria aeroespacial. Sara empezó a dormir mejor por primera vez en meses, aunque no podía explicar racionalmente por qué los últimos informes de producción mostraban mejoras misteriosas en múltiples métricas de rendimiento. Las averías de los equipos disminuyeron de crisis semanales a inconvenientes mensuales. Los accidentes laborales desaparecieron por completo por primera vez en la historia de la empresa, y los índices de eficiencia aumentaron de forma constante sin cambios evidentes en la dirección ni inversiones de capital. Inicialmente, sospechó que competidores saboteadores introducían operarios en sus instalaciones para causar problemas deliberadamente, problemas que desaparecieron repentinamente cuando el sabotaje se centró en objetivos más vulnerables. Las cámaras de vigilancia solo mostraron a Michael Anderson limpiando metódicamente, mientras que ocasionalmente ajustaba configuraciones o enderezaba componentes con movimientos que sugerían familiaridad con maquinaria industrial, mucho más allá de la formación básica de conserje.
Algo en su postura al examinar el equipo indicaba conocimientos que no deberían existir en alguien contratado para trabajos manuales. Pero la mente agotada de Sarah no podía procesar las implicaciones más allá de la gratitud de que alguien finalmente cumpliera con sus imposibles estándares. Tenía problemas más graves que un conserje sobrecalificado que, en realidad, mejoraba en lugar de complicar su rutina diaria de gestión de crisis. Jake Anderson poseía el genio mecánico de su padre, envuelto en la curiosidad de un niño de 10 años, y pasaba las tardes dibujando inventos elaborados que habrían impresionado a profesores de ingeniería de las principales universidades. Sus dibujos presentaban máquinas voladoras con configuraciones de alas aerodinámicamente sólidas, ciudades submarinas con sofisticados sistemas de soporte vital y dispositivos de transporte que demostraban una comprensión intuitiva de principios de física que nunca se enseñaron formalmente en la escuela primaria. Michael fomentaba la creatividad de su hijo, evitando cuidadosamente mencionar su propia formación técnica. Temía que la esperanza pudiera llevar a una decepción aplastante si sus desesperadas circunstancias nunca mejoraban más allá de la mera supervivencia. El niño creía que su padre limpiaba edificios para vivir honestamente y que merecía respeto, incluso si no generaba sueldos impresionantes ni estatus social entre los residentes de Cedar Falls. Papá arregla las cosas que están rotas. Jake les contó a sus amigos del parque de caravanas con un orgullo inocente que se acercaba más a la verdad absoluta de lo que nadie imaginaba, incluido el propio Michael, quien había empezado a ver sus mejoras clandestinas como mantenimiento necesario en lugar de trabajo profesional de ingeniería. Cuando las presiones económicas finalmente obligaron a Michael a llevar a Jake al trabajo durante los turnos extra de fin de semana, la fascinación del niño por la maquinaria de la fábrica finalmente expondría secretos que 3 años de cuidadoso ocultamiento habían protegido del escrutinio. La mañana de sábado que lo cambió todo comenzó con la cancelación de la niñera de Jake debido a una emergencia familiar, lo que dejó a Michael con la única alternativa de llevar a su hijo a Reynolds Manufacturing durante los turnos de mantenimiento del fin de semana. Había planeado mantener a Jake ocupado en la sala de descanso de los empleados con libros para colorear, videojuegos portátiles y fichas educativas que convertían el aislamiento en tiempo de estudio productivo. Pero la curiosidad de un niño de 10 años resultó más fuerte que las advertencias de sus padres sobre mantenerse dentro de los límites establecidos, especialmente cuando esos límites separaban a un niño intelectualmente dotado de maravillas mecánicas que funcionaban como sueños manifestados en acero y fluido hidráulico. En una hora, Jake descubrió la planta de producción y quedó fascinado con las prensas hidráulicas y los sistemas de transporte que funcionaban como las complejas máquinas que dibujaba durante las tranquilas tardes en su casa rodante. Su emocionante pregunta NS reveló una comprensión de los principios de ingeniería que impresionó incluso a Michael, quien había olvidado cuántos conocimientos técnicos había compartido inconscientemente durante los cuentos para dormir sobre dispositivos mecánicos imaginarios que guardaban un sospechoso parecido con los componentes reales de los aviones Boeing. La fascinación natural de Jake por la maquinaria había sido alimentada por un padre que no podía reprimir por completo su propio amor apasionado por las soluciones de ingeniería elegantes, creando un niño de 10 años con un vocabulario técnico sofisticado disfrazado de juego infantil. ¿Cómo mantiene el sistema hidráulico relaciones de presión constantes en múltiples cilindros operativos?, preguntó Jake con genuina curiosidad, mientras sus pequeñas manos trazaban líneas de fluido con la confianza de quien entendía que cada componente cumplía funciones específicas dentro de sistemas mecánicos más grandes. Michael sintió que el pánico crecía al darse cuenta de que las inocentes preguntas de su hijo exponían conocimientos que ningún hijo de conserje debería poseer, revelando los fundamentos técnicos que intentaba desesperadamente ocultar a todos, incluido a sí mismo. Papá, ¿por qué no te dedicas a la ingeniería si entiendes cómo funciona todo este equipo mejor que los de mantenimiento? Cuando Sarah Reynolds llegó inesperadamente para ponerse al día con el papeleo del fin de semana, que el horario laboral habitual no le permitía, encontró a Jake dibujando diagramas detallados de modificaciones de equipos, mientras le explicaba a su padre, cada vez más incómodo, cómo los ajustes de la relación de transmisión podían mejorar la eficiencia sin comprometer los márgenes de seguridad.
Los dibujos del chico demostraban una comprensión mecánica que superaba a la de la mayoría de los graduados de secundaria, con anotaciones técnicas precisas que sugerían exposición a conceptos profesionales de ingeniería a través de una educación informal pero completa. Tu hijo parece entender estas máquinas mejor que la mayoría de mis supuestos ingenieros cualificados, observó Sara, mientras estudiaba los dibujos sorprendentemente precisos de Jake, que identificaban ineficiencias reales por las que había estado pagando miles de dólares a consultores para que las analizaran. El chico sonreía con inocente orgullo, mientras Michael sentía que su anonimato, cuidadosamente construido, comenzaba a desmoronarse bajo el escrutinio que había pasado 3 años evitando. Las entusiastas explicaciones de Jake revelaban, sin querer, una experiencia que contradecía todo sobre la supuesta formación y cualificación de Michael. Papá me enseñó sobre máquinas porque diseñaba cosas muy importantes antes de que mamá se lesionara, explicó Jake con la honestidad de un niño de 10 años que demolió los engaños de los adultos con una eficacia devastadora. Lo sabe todo sobre hidráulica, neumática, metalurgia, análisis de tensiones y todas las complejas técnicas de ingeniería que hacen que las máquinas funcionen de forma segura. Los inteligentes ojos verdes de Sara pasaron del hijo al padre, notando la repentina tensión en la postura de Michael y la forma en que sus curtidas manos se apretaban involuntariamente mientras los secretos que había protegido durante 3 años de trabajo manual empezaban a salir de los inocentes labios de su hijo. Por primera vez desde que lo contrató, Sara examinó de verdad al hombre que había estado transformando su fábrica de forma invisible mientras ella lo descartaba como un simple empleado de limpieza competente. Las manos de Michael tenían callos por el trabajo manual reciente. Pero en el fondo, notó los movimientos precisos y la confianza inconsciente que sugerían años de trabajo con equipos sofisticados que requerían conocimientos técnicos precisos. Su vocabulario al hablar de sistemas mecánicos revelaba niveles de formación que contradecían su solicitud de empleo, mientras que su postura frente a la maquinaria indicaba una familiaridad que iba mucho más allá de las rutinas de limpieza y las tareas básicas de mantenimiento. La confrontación que siguió desmanteló 3 años de pretensiones protectoras con precisión quirúrgica. Cuando el instinto de supervivencia empresarial de Sara finalmente ató los cabos sueltos entre la presencia de Michael y las misteriosas mejoras de sus instalaciones, había sobrevivido a 2 años brutales de guerra corporativa interpretando a las personas como si fueran estados financieros, analizando cada gesto e inflexión verbal en busca de ventajas competitivas o amenazas ocultas. Todo en el lenguaje corporal de Michael delataba una experiencia oculta. La forma en que evaluaba inconscientemente la eficiencia de los equipos, la precisión técnica de sus sugerencias anónimas, las mejoras sistemáticas que comenzaron inmediatamente después de su contratación. Los conserjes no diagnostican problemas hidráulicos complejos en 5 minutos ni ofrecen soluciones que los ingenieros reales pasaron por alto durante meses de costoso trabajo de consultoría, afirmó Sara con rotunda certeza, colocándose entre Michael y la salida para evitar que escapara de las preguntas que debería haberle hecho meses antes. No reorganizan los flujos de trabajo de producción para lograr la máxima eficiencia, ni eliminan los riesgos de seguridad que inspecciones anteriores pasaron por alto, ni tienen hijos que dibujan planos de ingeniería como actividades recreativas. Su voz transmitía la furia contenida de alguien que había descubierto que la salvación se había ocultado a plena vista mientras ella casi se arruina, pagando por la experiencia que ya había contratado con un salario de conserje. Las evasivas practicadas de Michael se desmoronaron bajo su implacable ataque analítico. Cada respuesta evasiva confirmaba las crecientes sospechas de que el hombre que fregaba sus pisos poseía conocimientos técnicos que valían cientos de miles de dólares anuales en honorarios de consultoría. Cuando Sara amenazó con realizar investigaciones exhaustivas de antecedentes que revelarían la identidad que él había estado ocultando, Michael se dio cuenta de que 3 años de ocultamiento exitoso finalmente llegaban a su fin, cooperara o no. La elección era entre una revelación controlada en sus términos o una exposición involuntaria que podría destruir la poca estabilidad que había logrado construir por el bien de Jake. La verdad parcial que Michael reveló a regañadientes lo pintaba como un graduado en ingeniería mecánica del MIT y exespecialista de la industria aeroespacial.
Despedido durante la crisis económica y obligado a realizar trabajos manuales por circunstancias ajenas a su control. Él admitió haber realizado las sutiles mejoras que ella había notado, alegando que no pudo resistirse a aplicar su formación a las ineficiencias obvias que ofendían su sensibilidad profesional. Sara se sintió traicionada por meses de engaño y asombrada por los resultados que finalmente habían hecho que Reynolds Manufacturing fuera rentable por primera vez en 3 años de pérdidas constantes. La ironía quemaba como ácido en su mente agotada. Había estado buscando desesperadamente consultores de ingeniería capaces de salvar el negocio familiar, gastando miles de dólares en conocimientos que no coincidían con los conocimientos del hombre al que le pagaba $12 la hora por vaciar cubos de basura y fregar suelos. El conocimiento oculto de Michael representaba la salvación de su empresa o el plan de espionaje industrial más elaborado que jamás había conocido, aunque su evidente apego emocional a Jake sugería motivaciones más complejas que el sabotaje corporativo. Necesito toda la verdad, no versiones cuidadosamente editadas diseñadas para proteger lo que sea que realmente estés ocultando, exigió Sara, con un agotamiento que trascendía la frustración empresarial para tocar las profundidades de la desesperación personal. Esta empresa está a 3 semanas de la quiebra. 200 familias están a punto de perder su sustento. Y te he estado pagando el sueldo de un conserje mientras posees conocimientos que podrían salvar o destruir todo lo que mi familia construyó durante 3 generaciones. Estudió su rostro curtido, buscando pistas que explicaran por qué alguien con sus evidentes capacidades había elegido la invisibilidad en lugar del éxito profesional que podría brindarles una vida mejor a él y a su hijo. La investigación de Michael sobre los antecedentes de Sara había sido igualmente exhaustiva, aunque realizada mediante métodos diferentes que se basaban en la observación en lugar de registros oficiales. La había visto trabajar 18 horas al día sin quejarse, ocupándose personalmente de las tareas de mantenimiento que los ejecutivos solían delegar a sus subordinados, tratando a los empleados por hora con un respeto que contrastaba marcadamente con la arrogancia arrogante que había encontrado en Boeing. Sus estándares eran imposiblemente altos, pero se aplicaban igualmente a ella misma, y su evidente preocupación por el bienestar de los empleados sugería un liderazgo genuino en lugar de una mera ambición disfrazada de responsabilidad social. Las lagunas en la explicación de Michael frustraron la mente analítica de Sara, que exigía información completa antes de tomar decisiones que podrían determinar si Reynolds Manufacturing sobrevivía o se unía a la creciente lista de fabricantes estadounidenses destruidos por la competencia global. Sin antecedentes penales, sin violaciones éticas, sin razones obvias para que alguien con sus cualificaciones eligiera un trabajo de limpieza en lugar de lucrativas oportunidades de consultoría que cualquier cazatalentos competente podría conseguir en cuestión de semanas. Su negativa a explicar las piezas faltantes sugería un trauma que trascendía las decepciones o los reveses profesionales habituales. Las inocentes revelaciones de Jake durante conversaciones posteriores proporcionaron pistas cruciales que el instinto detectivesco de Sara no pudo ignorar. Pintaba imágenes de tragedias personales que explicaban el exilio de su padre de las profesiones de ingeniería. Las referencias al accidente de mamá y a cómo papá se entristeció demasiado como para seguir construyendo aviones sugerían pérdidas que hacían preferible esconderse a involucrarse en comunidades profesionales que pudieran evocar recuerdos dolorosos. Las menciones casuales del niño sobre la venta repentina de su anterior casa en Seattle 3 años antes, y la mudanza a través del país que terminó en Cedar Falls, implicaban una huida en lugar de una transición profesional voluntaria. Sara comenzó a comprender que el engaño de Michael no estaba motivado por intenciones criminales ni espionaje corporativo, sino que representaba un dolor tan profundo que había elegido el anonimato total antes que arriesgarse a sufrir más daño emocional por la exposición profesional. Su creciente atracción por este hombre misterioso, brillante y evidentemente herido complicaba cada decisión empresarial racional que intentaba tomar, introduciendo elementos personales en las relaciones corporativas. Relaciones que exigían un análisis objetivo, libre de consideraciones románticas.
La crisis que expuso todo a la dura luz del escrutinio público golpeó a Reynolds Manufacturing como un terremoto económico cuando su mayor cliente emitió ultimátums que amenazaban con la cancelación inmediata del contrato a menos que los estándares de calidad mejoraran drásticamente en 30 días. La división agrícola de John Deere había recibido múltiples quejas sobre fallas en los equipos que se relacionaban directamente con componentes fabricados en Cedar Falls, y los abogados corporativos exigían una solución inmediata o la rescisión total de las sociedades que representaban el 60% de los ingresos totales de Reynolds Manufacturing. Hemos documentado fallas en los frenos en 5 estados, fallas del sistema hidráulico que destruyeron equipos de cosecha por valor de $50,000 e infracciones de seguridad que podrían resultar en demandas por homicidio culposo. Si alguien muere usando componentes defectuosos que fabricamos, le explicó Sara a Michael durante una reunión de emergencia en su desordenada oficina, rodeada de informes técnicos que presentaban imágenes devastadoras de fallas sistemáticas en el control de calidad. Sin el contrato con John Deere, esta empresa cierra en 60 días. El desempleo se dispara en Cedar Falls y 200 familias se unen a la creciente cantidad de trabajadores industriales desplazados en Estados Unidos. Michael estudió los informes de fallos con una mirada profesional que inmediatamente reconoció patrones invisibles para los gerentes de empresas, quienes carecían de capacitación técnica, y observó cómo las medidas de reducción de costos implementadas durante varios años habían comprometido sistemáticamente los estándares de fabricación hasta el punto de que las fallas de los productos eran inevitables en lugar de accidentales. Los problemas del sistema de frenos eran particularmente preocupantes porque coincidían con los defectos que habían matado a su esposa 3 años antes, lo que sugería que el departamento de fabricación de Reynolds nunca había abordado los problemas de ingeniería subyacentes que María, quien murió, había intentado exponer a los reguladores federales de seguridad. No se trata de fallas aleatorias de los equipos, dijo Michael en voz baja, con una seguridad técnica que interrumpió el optimismo desesperado de Sara sobre encontrar soluciones rápidas a problemas complejos. Se trata de una degradación sistemática causada por el uso de materiales de baja calidad, procedimientos de control de calidad inadecuados y atajos de fabricación que priorizan el ahorro de costos a corto plazo sobre la confiabilidad a largo plazo. Levantó la vista de los informes con ojos que albergaban un conocimiento demasiado doloroso para compartir. Comprendiendo visceralmente cómo las fallas de los equipos podían destruir a familias que confiaban en que los fabricantes priorizaran la seguridad sobre los márgenes de ganancia, Sara observó cómo Michael se esforzaba por alcanzar un enfoque profesional que lo transformó de conserje a ingeniero. Ante sus ojos, sus habilidades analíticas, analizando problemas que habían desconcertado a los consultores, cobrando tarifas premium por perspectivas inferiores. Le ofreció un puesto oficial de consultor con una remuneración que reflejara su verdadera valía. Pero su rechazo tenía un trasfondo emocional, sugiriendo heridas más profundas que la decepción profesional o la necesidad económica. Soy conserje, insistió con un orgullo obstinado que carecía de sentido racional dadas sus desesperadas circunstancias y sus evidentes cualificaciones. La noche que cambió sus vidas para siempre comenzó con una catastrófica falla en el equipo que amenazó con incumplir por completo la fecha límite de John Deere, destruyendo potencialmente la última oportunidad de supervivencia de Reynolds Manufacturing. Sara se encontraba sola en su fábrica a las 2 de la mañana, rodeada de sistemas hidráulicos averiados y manuales técnicos que bien podrían haber sido escritos en sánscrito antiguo por toda la ayuda práctica que brindaban. Los contratistas de mantenimiento exigían miles de dólares por reparaciones de emergencia que tal vez ni siquiera resolvieran los problemas subyacentes, mientras que los proveedores de repuestos cotizaban plazos de entrega que se extendían semanas más allá de su plazo crítico. Michael llegó a su turno de limpieza habitual y encontró a Sara llorando sobre diagramas de ingeniería. Finalmente, abrumada por desafíos técnicos que excedían su formación en administración de empresas y su experiencia en gestión. Su serenidad, cuidadosa y profesional, se había quebrado bajo una presión que habría quebrado a la mayoría de las personas meses antes, revelando una vulnerabilidad que hacía aún más admirable su desesperada fortaleza. No sé cómo arreglar esto, susurró,
con una voz que transmitía una derrota que reconocía que había llegado al límite de sus capacidades. Los instintos de ingeniería se impusieron a 3 años de cuidadosa autoconservación cuando Michael tomó el manual técnico de las manos temblorosas de Sarah y comenzó a explicar los procedimientos de reparación con una confianza que demostraba una profunda familiaridad con sistemas hidráulicos mucho más sofisticados que cualquier cosa que Reynolds Manufacturing hubiera producido jamás. Su voz transmitía la autoridad de alguien que diseñó equipos similares para aplicaciones aeroespaciales, donde un fallo significaba consecuencias catastróficas que se medían en vidas humanas, en lugar de meras pérdidas económicas. La bomba hidráulica principal está cavitando. Porque alguien instaló la válvula de alivio de presión incorrecta, probablemente durante el mantenimiento de rutina, al sustituir componentes más baratos que no cumplen con las especificaciones operativas del sistema. Michael diagnosticó tras examinar el equipo averiado con precisión metódica, lo que reveló años de experiencia profesional con problemas similares. El problema secundario es el fluido hidráulico contaminado que ha estado circulando partículas metálicas por todo el sistema, provocando un desgaste acelerado de los sellos y juntas en toda la red hidráulica. Sarah lo miró con creciente comprensión mientras él continuaba explicando soluciones técnicas con una experiencia informal que hacía que los consultores caros parecieran aficionados caros en comparación. La reparación es sencilla si se tiene acceso a los componentes adecuados y se comprenden los parámetros operativos del sistema. Pero intentar arreglos sin conocimientos técnicos completos podría causar fallas que destruyan toda la línea de producción. Levantó la vista de la maquinaria averiada para mirarla a los ojos, y vio en ellos una identificación que le impidió fingir. ¿Quién eres realmente?, susurró Sarah, con su pregunta flotando en el aire como un desafío a todo lo que Michael había construido cuidadosamente durante 3 años de trabajo anónimo. La respuesta llegó fragmentada. Título en Ingeniería Mecánica del MIT, experiencia en la industria aeroespacial con la División de Aviación Comercial de Boeing, pericia en sistemas hidráulicos y optimización de la fabricación que en su día le habían valido el reconocimiento como uno de los jóvenes ingenieros más prometedores de Seattle. Pero verdades más profundas permanecían encerradas tras muros de dolor y culpa que ningún éxito profesional podía penetrar. Sarah presionó para que fuera completamente sincera, intuyendo que las revelaciones parciales ocultaban heridas que afectaban por completo al hombre que había estado salvando su empresa en secreto, mientras ella lo descartaba como un simple ayudante de mantenimiento competente. Necesito entender qué te pasó, porque alguien con tus evidentes capacidades no elige el trabajo de conserjería por encima de carreras de ingeniería que podrían brindarle seguridad y respeto tanto a ti como a Jaque. Su voz transmitía una preocupación genuina que trascendía las necesidades empresariales para tocar el territorio personal que Michael había defendido de toda intrusión durante 3 años. El último muro emocional de Michael se derrumbó cuando Sarah amenazó con despedirlo a menos que le confiara los secretos que lo habían llevado al exilio de su profesión, obligándolo a elegir entre el anonimato y una comunicación honesta que pudiera sentar las bases de una verdadera colaboración. La historia que emergió reveló la intersección de la tragedia personal y la corrupción corporativa que destruyó su vida anterior, con una meticulosidad sistemática que no dejó ningún aspecto de su identidad intacto ante la pérdida y la desilusión. Mi esposa, María, descubrió violaciones de seguridad en equipos agrícolas fabricados por Reynolds Manufacturing hace 3 años. Michael comenzó su voz con un dolor que el tiempo no había logrado mitigar ni por la distancia ni por el olvido deliberado. Ella era ingeniera de control de calidad en Boeing e investigaba fallas en los sistemas de frenos que podían causar accidentes fatales durante las operaciones agrícolas cuando los equipos fallaban en condiciones de campo. Le temblaban ligeramente las manos al continuar, recordando el apasionado compromiso de María con los estándares de seguridad, que priorizaban la vida humana por encima de la conveniencia corporativa. María Anderson creció en una granja de Iowa y comprendió profundamente cómo las fallas en los equipos podían destruir a familias que invertían todo lo que poseían en maquinaria. No podían permitirse reemplazarlas si los componentes defectuosos causaban averías catastróficas durante temporadas críticas de cosecha. Su formación técnica en Boeing le había enseñado a reconocer patrones que otros pasaban por alto o preferían ignorar,
mientras que su origen rural le proporcionaba un contexto emocional que convertía las violaciones de seguridad en preocupaciones personales, no meramente profesionales. Intentó denunciar las violaciones por los canales normales, pero los mandos intermedios le impidieron el acceso a los reguladores federales que podían obligar a retirar vehículos del mercado que podrían salvar vidas. Michael continuó, con la voz cada vez más fuerte al compartir las cargas que había llevado solo durante 3 años. Cuando los informes internos fallaron, condujo bajo una tormenta para llegar a las oficinas de la FAA, donde pudo presentar informes que los ejecutivos corporativos no pudieron suprimir ni redirigir a través de canales legales diseñados para proteger los intereses del fabricante en lugar de la seguridad del consumidor. El accidente que mató a María ocurrió cuando fallaron los sistemas de frenos de su propio vehículo. Componentes defectuosos idénticos a los que había estado conduciendo en condiciones climáticas peligrosas para exponer a las autoridades federales. La cruel ironía destruyó la fe de Michael en la justicia y la responsabilidad corporativa. Mientras los posteriores intentos de encubrimiento enterraban los hallazgos de seguridad de María para proteger a Reynolds Manufacturing de costosos retiros de productos del mercado y posibles demandas por homicidio culposo, Sarah sintió que su mundo se derrumbaba al darse cuenta de que su padre había estado entre los ejecutivos. Quien había priorizado las ganancias a corto plazo sobre la seguridad humana, condenando a muerte a María Anderson mientras protegía los activos de la empresa del escrutinio regulatorio que podría haber evitado más bajas. El retrato que colgaba prominentemente en su oficina de repente representaba un legado de compromiso moral que había financiado su educación con dinero manchado de sangre extraído de familias de agricultores que confiaron sus vidas y su futuro financiero a Reynolds Manufacturing. Su esposa murió porque mi padre y su equipo directivo priorizaron las ganancias corporativas sobre la seguridad de los equipos, dijo Sarah con creciente horror. Entendiendo finalmente por qué Michael había buscado empleo en la empresa responsable de la muerte de María. Las fallas en los frenos de las que John Deere se queja ahora son los mismos defectos que la mataron hace 3 años, lo que significa que nunca solucionamos los problemas subyacentes que ella intentó exponer. La presencia de Michael en Reynolds Manufacturing no era casualidad. Había venido buscando la verdad sobre la muerte de su esposa mientras trabajaba anónimamente para garantizar que violaciones de seguridad como las que acabaron con la vida de María no causaran más víctimas entre las familias de agricultores que dependían de equipos fiables para su supervivencia económica. Sus mejoras no habían estado motivadas por el orgullo de la ingeniería ni por el reconocimiento profesional, sino por la necesidad desesperada de evitar que otras familias sufrieran pérdidas que habían destrozado su propia vida sin posibilidad de reparación completa. Acepté este trabajo sabiendo de la conexión, admitió Michael, con la voz cargada de cansancio tras años de guardar secretos demasiado pesados para que una sola persona los soportara. No por venganza, sino para asegurarme de que el equipo que saliera de estas instalaciones nunca matara a la esposa, la madre o la hija de nadie. Miró directamente a Sarah. Sus ojos reflejaban dolor y determinación a partes iguales. Cada mejora de seguridad que realizaba era para que María honrara su sacrificio completando el trabajo por el que murió. La crisis moral que siguió obligó a Sarah a elegir entre proteger la reputación de su padre y reconocer el daño que Reynolds Manufacturing había causado debido a un liderazgo negligente que priorizó las ganancias trimestrales sobre la responsabilidad a largo plazo con los consumidores que confiaban en sus productos. Los registros de la compañía confirmaron las acusaciones de Michael con una profundidad devastadora, revelando patrones de atajos de seguridad y evasión regulatoria que crearon riesgos sistemáticos que afectaron a miles de familias de agricultores en todo el Medio Oeste. Los archivos personales de su padre contienen correspondencia detallada sobre el incidente de María Anderson, que muestra esfuerzos deliberados para suprimir informes de seguridad y desacreditar a los denunciantes que amenazaban los intereses corporativos con una insistencia inoportuna en el cumplimiento normativo. Sarah se enfrentó al devastador reconocimiento de que todo lo que había heredado, la empresa, la casa familiar, incluso su educación universitaria, se había comprado con el sufrimiento infligido a familias inocentes como los Anderson. La emergencia médica de Jake se produjo en el punto álgido de esta crisis emocional. Cuando el estrés le provocó ataques de asma,
El niño de 10 años fue enviado al Hospital General de Cedar Falls con dificultades respiratorias que aterrorizaron a su padre, ya traumatizado. Años de pobreza habían dejado a Michael sin seguro médico, y su salario de conserje no cubría los gastos médicos de emergencia que amenazaban con arruinar su frágil estabilidad financiera. El niño que trajo alegría y propósito a sus precarias circunstancias yacía con dificultades para respirar mientras su padre se enfrentaba a decisiones imposibles entre las facturas médicas y la supervivencia básica. Sara vio al hombre que había estado salvando su empresa en secreto enfrentarse a una posible bancarrota por gastos médicos que su salario de ejecutivo podía cubrir sin causar dificultades económicas. La ironía era ineludible. Michael poseía habilidades que valían cientos de miles de dólares al año, pero trabajaba por un salario que no podía proteger a su hijo de emergencias médicas básicas. Su orgullo le impedía aceptar caridad, mientras que el amor por Jake le exigía tragarse ese orgullo para asegurar un tratamiento adecuado que pudiera salvar la vida de su hijo. «Déjame ayudarte», ofreció Sara, con una sinceridad que trascendía las relaciones comerciales y alcanzaba un terreno humano donde las jerarquías corporativas perdían importancia. No como tu empleador, sino como alguien que entiende lo que significa asumir la responsabilidad de las personas que amas. Observó el rostro exhausto de Michael, viendo cómo años de estrés financiero lo habían desgastado todo, excepto la determinación de mantener a su hijo sin importar el costo personal. La decisión que transformó sus vidas llegó cuando Sara le ofreció a Michael un contrato de consultoría legítimo, reconociendo su verdadero valor y brindándole el seguro médico y la seguridad financiera que su familia necesitaba desesperadamente. Presentó la oferta como una necesidad empresarial más que como una caridad personal, enfatizando cómo su experiencia podría salvar la manufactura de Reynolds, evitando complicaciones emocionales que podrían dificultar la aceptación para muchos. Alguien cuyo orgullo había sido sistemáticamente dañado por años de subempleo. «Esto no es caridad», insistió Sara, con una voz que transmitía convicción que hacía que su oferta pareciera una decisión empresarial racional en lugar de una operación de rescate personal. «Esta soy yo finalmente reconociendo el valor que se escondía a simple vista mientras casi arruinaba a esta empresa pagando a consultores que no podían igualar los conocimientos que usted ha estado proporcionando durante meses». Describió los paquetes de compensación y las estructuras de beneficios que transformarían la atención médica de Jake, de la gestión de crisis a un tratamiento preventivo que podría brindar seguridad sanitaria a largo plazo. La aceptación de Michael marcó el final de 3 años de ocultismo de la identidad profesional que definía sus capacidades y autoestima, retomando el trabajo de ingeniería que honró la memoria de María mediante mejoras de seguridad que protegían a las familias en toda la América agrícola. La recuperación de Jake coincidió con la salida de su padre de las sombras, lo que les dio a ambos Anderson la esperanza de un futuro que trascendiera la mera supervivencia para abrazar posibilidades que creían perdidas para siempre. La revelación pública de la experiencia de Michael transformó la dinámica en toda la planta de fabricación de Reynolds, ya que los empleados descubrieron que el conserje del turno de noche poseía conocimientos técnicos que superaban la experiencia combinada y las credenciales educativas de su personal de ingeniería. El resentimiento inicial de los trabajadores que, sin saberlo, habían sido dirigidos por alguien que consideraban inapropiado se transformó gradualmente en respeto. A medida que las mejoras sistemáticas de Michael aumentaban, tanto la productividad como la seguridad laboral de todos los empleados de la empresa aumentaron. Su ascenso a director de tecnología trajo consigo niveles salariales que los trasladaron a él y a Jake del parque de casas rodantes a una casa cómoda con instalaciones médicas adecuadas para el tratamiento del asma infantil. Pero lo más importante es que le proporcionó a Michael un propósito profesional que honraba el sacrificio de su esposa a través de un trabajo significativo, priorizando la seguridad sobre los márgenes de ganancia. La transformación de conserje anónimo a experto reconocido restauró la dignidad que años de dificultades económicas habían erosionado sistemáticamente con recordatorios diarios de circunstancias reducidas y sueños abandonados. La investigación de Sara sobre el historial de seguridad en la fabricación de Reynolds condujo a retiradas voluntarias de productos del mercado y mejoras de diseño que costaron millones en gastos a corto plazo,
pero consolidaron la reputación de la empresa por sus prácticas éticas de fabricación, atrayendo a clientes dispuestos a pagar precios elevados por equipos fiables. Fundó el Instituto de Seguridad María Anderson dentro de la fábrica, un centro de formación integral que capacitaba a los trabajadores de todo el Medio Oeste sobre protocolos de seguridad industrial, previniendo accidentes como los que se cobraron la vida de la esposa de Michael. El programa se convirtió tanto en un monumento a la memoria de María como en una rentable consultora, generando ingresos que compensaron con creces los gastos de las retiradas, demostrando que las prácticas comerciales éticas podían mejorar, en lugar de comprometer, la rentabilidad a largo plazo. Los trabajadores formados en el instituto transmitieron sus conocimientos de seguridad a los empleadores de toda la zona agrícola estadounidense, creando un efecto dominó que protegió a innumerables familias de fallos en los equipos que podían destruir vidas y medios de vida de forma repentina y devastadora. La relación que se desarrolló entre Sarah y Michael trascendió el romance convencional y se convirtió en una colaboración basada en valores compartidos y respeto mutuo que proporcionó a ambos adultos una sanación emocional que creían imposible para siempre. Sarah aprendió que el liderazgo implicaba aceptar la responsabilidad de los errores pasados y trabajar activamente para prevenir daños futuros. Mientras Michael descubrió que honrar la memoria de María requería interactuar constructivamente con el mundo en lugar de esconderse del dolor potencial mediante el aislamiento sistemático de las comunidades profesionales, Jake encontró la figura materna que nunca supo que necesitaba. A medida que el instinto maternal de Sarah se expresaba al cuidar de un niño brillante cuyo potencial se había visto sistemáticamente limitado por circunstancias económicas fuera de su control, sus recursos le abrieron oportunidades educativas que el salario de Michael como conserje nunca podría haberle proporcionado. Su perspicacia empresarial le enseñó a Jake lecciones de liderazgo y responsabilidad social que complementaron su aptitud técnica con marcos éticos para usar el conocimiento de forma constructiva. 2 años después, Reynolds Manufacturing empleó a más de 300 trabajadores y exportó equipos agrícolas a nivel mundial. Su éxito se basó en las innovaciones técnicas de Michael y el liderazgo ético de Sarah, priorizando la seguridad y el bienestar de los trabajadores por encima de la maximización de las ganancias a corto plazo. La transformación de la empresa, que pasó de ser una empresa familiar en crisis a ser líder del sector, demostró que la manufactura estadounidense podía competir internacionalmente a través de la calidad y la fiabilidad, en lugar de medidas de reducción de costes que comprometían la integridad del producto y la seguridad del consumidor. El puesto de Michael como director de tecnología. El oficial de seguridad le brindó a Jake oportunidades educativas y seguridad financiera, al tiempo que honraba la memoria de María mediante su trabajo, protegiendo a familias de agricultores de los peligros que ella, con su muerte, intentaba exponer a las autoridades reguladoras. El Día de la Seguridad de María Anderson se convirtió en la celebración comunitaria más importante de Cedar Falls, en honor a la mujer cuyo sacrificio salvó innumerables vidas mediante mejoras de seguridad que repercutieron en toda la agricultura estadounidense, con efectos que continuaron expandiéndose año tras año. El discurso de Michael en la ceremonia anual recordaba a los asistentes que el progreso a menudo requería de personas lo suficientemente valientes como para desafiar a las instituciones poderosas, incluso cuando ese desafío conllevaba costos personales demasiado devastadores para calcularlos con antelación. Sarah estuvo a su lado durante estas presentaciones. Su presencia reconocía la responsabilidad corporativa y celebraba las posibilidades de redención mediante un cambio de comportamiento, en lugar de meras disculpas o acuerdos financieros que no abordaban los problemas subyacentes. Jake Anderson, ahora de 12 años y prosperando en Cedar Falls, con un clima económico drásticamente mejorado, pasaba las tardes en Reynolds Manufacturing, aprendiendo principios de ingeniería de su padre biológico y su madre adoptiva, cuya colaboración había creado estructuras familiares que trascendían las definiciones convencionales. Sus dibujos habían evolucionado de bocetos infantiles a diseños sofisticados que impresionaban a los consultores visitantes y sugerían futuros en innovación mecánica que honrarían el legado de sus padres mediante la resolución creativa de problemas aplicada a desafíos que afectaban a comunidades enteras.
La escena final mostraba a Michael caminando por la planta de producción de Reynolds Manufacturing durante el cambio de turno. Su insignia de ingeniero, reconocida por todos los trabajadores como símbolo de la experiencia adquirida durante años de servicio anónimo, que finalmente había recibido el reconocimiento y la compensación adecuados. Seguía revisando los protocolos de seguridad con un cuidado obsesivo que reflejaba tanto sus estándares profesionales como su misión personal de prevenir tragedias como las que habían destruido su vida anterior. Pero ahora sus ideas eran bienvenidas en lugar de ocultadas. Sarah observaba desde la ventana de su oficina cómo su compañero se aseguraba de que todas las máquinas estuvieran debidamente aseguradas antes de que el personal del turno de noche asumiera la responsabilidad de las operaciones que afectaban a cientos de familias en Cedar Falls y a miles de familias de agricultores que dependían de equipos confiables para su supervivencia económica. Jake se sentaba a su lado dibujando nuevos inventos que algún día mejorarían la vida en toda la América agrícola. Sus dibujos técnicos reflejaban una educación que combinaba conocimientos teóricos con sabiduría práctica sobre el uso de la tecnología para satisfacer las necesidades humanas en lugar de simplemente generar ganancias. Él todavía se encarga de todo, observó Jake, con su voz de niño de 12 años cargada de sabiduría que trascendía su edad cronológica, mientras observaba a su padre completar sus rituales nocturnos, garantizando la seguridad de los trabajadores y la fiabilidad de los equipos. Eso es lo que hacen los verdaderos líderes, respondió Sarah, con la mano apoyada protectoramente en su hombro mientras observaban la atención sistemática de Michael a los detalles que otros podrían considerar menores, pero que podían determinar si las familias prosperaban o sufrían en función del rendimiento de los equipos durante las temporadas agrícolas críticas. El retrato de su padre había sido reemplazado por una fotografía de María Anderson con toga y birrete, un recordatorio permanente de que el verdadero liderazgo implicaba proteger a las personas, no las ganancias, y que las contribuciones más importantes a menudo provenían de individuos cuyo trabajo permanecía invisible hasta que alguien con sabiduría reconocía su valor y brindaba oportunidades para un reconocimiento y una compensación adecuados que honraban tanto la capacidad como el carácter.